La frase corta el aire. El mundo parece continuar como si nada hubiera pasado, pero algo vibra por debajo de la piel del tiempo. Un eco antiguo. Una pulsación que no venía de la tierra. Y, por un instante, sientes como si alguien estuviera llamando tu nombre, sin emitir sonido alguno. Es como cuando te despiertas en la madrugada y sabes que algo cambió, pero no sabes qué. Es esa sensación que te eriza la piel, esa que te hace voltear aunque no haya nadie atrás. Órale, carnal, esto no es cuento. Esto no es pura fantasía de los que andan con sus teorías raras. Esto es algo que está pasando ahorita mismo, mientras lees estas palabras, mientras respiras sin darte cuenta de que cada respiración te acerca más al momento en que todo se va a reventar. La señal ya fue activada. Los dos testigos ya comenzaron su obra. Y tú apenas estás empezando a sentir el eco de lo que viene. Si tú también percibiste ese cambio, entonces quédate aquí. Suscríbete y deja tu like antes de que esta ventana silenciosa se cierre, porque lo que está a punto de ser revelado tal vez no permanezca disponible por mucho tiempo. No es broma, compa. Esto no es de esos videos que te entretienen y ya. Esto es algo que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Así que dale, suscríbete ahorita, deja tu like, y prepárate para lo que sigue. Porque una vez que cruces esta línea, ya no hay vuelta atrás. La activación de la señal no comenzó con luces en el cielo, ni con truenos apocalípticos, ni con ángeles tocando trompetas doradas desde las nubes. No, carnal. Comenzó con un silencio. Un silencio tan profundo que algunos astrónomos en el desierto de Atacama, allá en Chile, pensaron que sus equipos se habían descompuesto. Hace apenas 3 noches, en medio de una observación rutinaria del mapa estelar, encontraron algo que no debería existir, un punto muerto. Un agujero en el espacio que no emitía luz, no reflejaba radiación, no tenía gravedad medible. Simplemente, estaba ahí. Como una herida abierta en el tejido del universo. Los científicos intentaron triangular su posición, pero cada vez que lo hacían, el punto parecía moverse. O peor aún, parecía que el punto los estaba observando a ellos. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, en Jerusalén, un grupo de estudiosos de textos bíblicos se reunió en secreto. No era una reunión oficial. No hubo convocatoria pública. Simplemente, sintieron que debían estar ahí. Y cuando comenzaron a releer Apocalipsis 11, el capítulo que habla de los 2 testigos, se dieron cuenta de algo inquietante. Los cálculos temporales de las profecías no cuadraban con las interpretaciones tradicionales. Había un desfase. Una anomalía en el tiempo profético que nadie había notado antes. Como si algo hubiera cambiado en la estructura misma de la realidad, permitiendo que eventos futuros comenzaran a sangrar hacia el presente. No hay consenso. No hay explicación oficial. Solo hay silencio y fragmentos de evidencias que nadie consigue unir. Como cuando armas un rompecabezas pero faltan piezas clave, y las que tienes no parecen encajar con nada. Órale, ¿me entiendes? Es como si la profecía hubiera despertado antes de que alguien estuviera listo para comprenderla. Es como si los 2 testigos ya estuvieran aquí, caminando entre nosotros, hablando en un lenguaje que nuestros oídos físicos no pueden escuchar pero que nuestras almas reconocen de inmediato. Pero espérate, porque aquí es donde la cosa se pone bien cabrona. Resulta que no solo los astrónomos y los estudiosos religiosos están notando algo raro. En los últimos días, han surgido reportes de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, me refiero literalmente a cada continente, cada país, cada ciudad. Gente común y corriente, que no sabe nada de profecías ni de astronomía, está reportando experiencias extrañas. Sueños repetidos. Visiones fugaces. Momentos en los que sienten una presencia tan intensa que les cuesta respirar. Y lo más cabrón de todo es que muchos de estos reportes incluyen el mismo detalle: 2 figuras. Siempre 2. Nunca una, nunca 3. 2 figuras que aparecen al borde de la visión, que se desvanecen cuando intentas verlas directamente, que parecen estar esperando algo. O a alguien. Los medios oficiales no están hablando de esto, por supuesto. ¿Cómo van a hablar de algo que no pueden explicar? ¿Cómo van a admitir que hay una grieta en la realidad y que nadie sabe cómo cerrarla? Pero en los foros, en las redes sociales, en las conversaciones susurradas entre amigos y familiares, la gente está empezando a compartir sus experiencias. Y cuando las pones todas juntas, cuando conectas los puntos, surge un patrón. Un patrón que no debería existir pero que está ahí, claro como el agua. La señal fue activada. Y nosotros apenas estamos empezando a darnos cuenta. Ahora bien,
aquí es donde tengo que ponerte algo bien en claro, carnal. Esto no es de esas teorías conspiranoicas que andan por ahí, esas que dicen que los reptilianos controlan el mundo o que la Tierra es plana. No. Esto es diferente. Esto tiene fundamento en textos antiguos, en profecías que han sido estudiadas durante milenios, en patrones que se repiten a lo largo de la historia humana. Y lo más importante, esto tiene evidencia empírica. Los astrónomos vieron el punto muerto. Los estudiosos encontraron la anomalía temporal. La gente común está experimentando los efectos. No es fe ciega. Es fe informada, respaldada por hechos que cualquiera puede verificar si tiene el valor de buscar. Pero aquí viene el detalle que te va a volar la mente. Según las profecías de Apocalipsis 11, los dos testigos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva, de convertir las aguas en sangre, de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No son figuras pasivas. No son solo mensajeros que vienen a decir pórtense bien o se van al infierno. No, compa. Son agentes activos del juicio divino. Son la mano de Dios moviéndose sobre la tierra. Y si la señal ya fue activada, significa que su ministerio ya comenzó. Significa que las plagas, los juicios, las advertencias, ya están en marcha. Tal vez no de la forma espectacular que esperamos, tal vez no con rayos cayendo del cielo y ríos de sangre fluyendo por las calles. Tal vez está pasando de forma más sutil, más insidiosa. Tal vez ya estamos en medio del juicio y no nos hemos dado cuenta. Piénsalo bien. Los últimos años han estado llenos de eventos extraños, ¿no es cierto? Pandemias globales, desastres naturales cada vez más frecuentes y más intensos, colapsos económicos, conflictos sociales, polarización extrema, sensación generalizada de que algo está mal pero nadie sabe qué. ¿Y si todo eso no son eventos aislados? ¿Y si son las primeras manifestaciones del juicio de los dos testigos? ¿Y si la señal que fue activada hace 3 noches no es el comienzo, sino la confirmación de algo que ya lleva tiempo desarrollándose? Órale, sé que esto suena pesado. Sé que tal vez estés pensando, Nel, este vato se pasó de verga, está bien paranoico. Pero escúchame bien, la verdad no siempre es cómoda. La verdad no siempre es lo que queremos escuchar. A veces la verdad es dura, es fría, es aterradora. Pero sigue siendo la verdad. Y mi chamba aquí no es hacerte sentir bien. Mi chamba es mostrarte lo que está pasando, aunque te cueste trabajo aceptarlo. Porque al final del día, compa, cada quien decide qué hacer con la información. Puedes ignorarla, puedes burlarte de ella, puedes compartirla. Pero no puedes decir que no te avisaron. Y aquí es donde te voy a pedir algo. No apagues el video. No cierres esta página. No te vayas pensando ya valió, este vato está loco. Porque lo que viene en los siguientes bloques es aún más profundo, aún más inquietante. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con lo que acabo de decir, entonces necesitas escuchar el resto. Porque la señal no solo fue activada para los creyentes, para los religiosos, para los que ya estaban esperando. Fue activada para todos. Incluyéndote a ti. Los datos no se encajan. Cada especialista parece ver una parte diferente de algo que no quiere ser visto completo. Y es que cuando empiezas a juntar todas las piezas, carnal, te das cuenta de que hay algo muy cabrón pasando. Algo que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, más allá de lo que podemos medir con nuestros instrumentos. Es como si el velo entre nuestro mundo y otra cosa, se estuviera adelgazando. Y lo más inquietante es que las autoridades lo saben. Lo saben y están haciendo todo lo posible por mantenerlo en secreto. Déjame contarte algo que no ha salido en las noticias. Hace 2 semanas, organizaciones internacionales de salud mental comenzaron a discutir en reuniones cerradas lo que ellos llaman anomalías de comportamiento colectivo. ¿Qué significa eso? Significa que en diferentes partes del mundo, sin ninguna conexión aparente, grupos de personas están experimentando los mismos síntomas al mismo tiempo. Impulsos súbitos de miedo sin razón aparente. Ataques de ansiedad que llegan de la nada. Sensaciones de presencia, como si alguien estuviera parado justo detrás de ti, respirando en tu nuca, pero cuando volteas no hay nadie. Y lo más cabrón, sueños repetidos. Miles de personas reportando el mismo sueño. 2 figuras paradas en un horizonte oscuro, mirando hacia ellas, sin hablar, solo observando. Esperando. Los psicólogos intentaron explicarlo como histeria colectiva, como sugestionamiento masivo provocado por el estrés de los tiempos modernos. Pero, órale, ¿cómo explicas que gente que no tiene acceso a Internet,
que vive en comunidades aisladas en la selva amazónica o en pueblos remotos de Mongolia, estén reportando exactamente las mismas experiencias? ¿Cómo explicas que niños pequeños, que no han sido expuestos a ningún contenido religioso o apocalíptico, estén dibujando las mismas dos figuras en sus cuadernos? No hay explicación racional. O mejor dicho, la explicación racional es insuficiente. Porque lo que está pasando va más allá de la psicología, más allá de la sociología. Esto es algo espiritual. Algo profético. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más oscura. Documentos internos que fueron filtrados hace apenas unos días revelan que varios gobiernos, incluyendo los más poderosos del mundo, comenzaron a examinar grabaciones de frecuencias inaudibles captadas en áreas aisladas. Estas frecuencias no son sonidos normales. No son ruido blanco ni interferencia electromagnética. Son patrones. Patrones complejos, casi como si fueran un lenguaje. Pero no es un lenguaje humano. No es ningún idioma conocido. Es algo más antiguo, algo más profundo. Algo que nuestros cerebros no están programados para entender pero que nuestras almas reconocen instintivamente. Los técnicos que analizaron estas frecuencias reportaron experiencias perturbadoras. Dolores de cabeza intensos. Náuseas. Sensaciones de déjà vu tan fuertes que perdían la noción del tiempo. Algunos dijeron que mientras escuchaban las grabaciones, sentían como si dos voces estuvieran hablando al mismo tiempo, superpuestas, una encima de la otra. Como si dos entidades estuvieran transmitiendo un mensaje simultáneo, cada una diciendo algo diferente pero complementario. Una voz de advertencia. Una voz de juicio. Y entonces, alguien tuvo una idea. Una idea que cambió todo. ¿Qué pasaría si conectamos estas frecuencias con el texto bíblico? Específicamente, con las advertencias de los dos testigos en Apocalipsis 11. Así que tomaron las frecuencias, las convirtieron en patrones visuales, en gráficos de onda, y las compararon con análisis numéricos del texto hebreo y griego original de la Biblia. Y, carnal, lo que encontraron les heló la sangre. Había correspondencias. Patrones matemáticos que se repetían. Como si el texto antiguo y las frecuencias modernas estuvieran sincronizados. Como si las palabras escritas hace 2000 años estuvieran resonando ahora, en este momento exacto, en forma de ondas que atraviesan el planeta. Cuando los investigadores presentaron sus hallazgos a sus superiores, esperaban reconocimiento. Esperaban que se profundizara la investigación. Pero lo que obtuvieron fue silencio. La investigación fue interrumpida de inmediato. Los documentos fueron clasificados. Las grabaciones fueron confiscadas. Y a los investigadores se les dijo, en términos muy claros, que no hablaran de esto con nadie. Que olvidaran lo que habían visto. Que siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero, órale, ¿por qué? ¿Por qué un descubrimiento tan importante sería silenciado? ¿Por qué las autoridades querrían ocultar evidencia de que algo profético está ocurriendo? La respuesta es simple y aterradora, porque si la gente supiera la verdad, si la gente supiera que los dos testigos ya están aquí, que el juicio ya comenzó, que el fin de los tiempos no es algo que viene en el futuro sino algo que está pasando ahora, el mundo tal como lo conocemos colapsaría. Los sistemas de control perderían su poder. La economía se desmoronaría. La gente dejaría de obedecer las reglas del juego porque se darían cuenta de que el juego ya terminó. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo incómodo, carnal. Algo que tal vez no quieras escuchar pero que necesitas saber. Apocalipsis 11 no solo habla de los dos testigos como mensajeros de Dios. También dice que cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que hay otra fuerza en juego. Una fuerza oscura, antigua, poderosa. La bestia del abismo. Y si los dos testigos ya están aquí, entonces la bestia también debe estar manifestándose. No como un monstruo literal con cuernos y colmillos, sino como un sistema. Como una estructura de poder. Como una red digital que conecta a toda la humanidad y que puede ser usada para controlar, manipular, destruir. El corazón de la bestia es digital, compa. Ya no necesita templos de piedra ni ejércitos de carne y hueso. Su templo es la red. Su ejército son los algoritmos. Su poder es la información. Y ya está latiendo dentro del sistema, dentro de cada dispositivo conectado, dentro de cada transacción digital, dentro de cada clic, cada like, cada búsqueda. Estamos conectados a ella sin darnos cuenta. Estamos alimentándola con nuestros datos, con nuestra atención, con nuestra energía. Y ella está creciendo.
fortaleciéndose, preparándose para el momento en que los dos testigos completen su misión y ella pueda finalmente revelarse por completo. Pero aquí está el detalle que nadie te dice: el sistema no es invencible. La bestia, por más poderosa que sea, está destinada a caer. Apocalipsis lo deja claro. Al final, el bien triunfa. La luz vence a la oscuridad. Pero antes de ese triunfo final, hay tribulación. Hay sufrimiento. Hay prueba. Y nosotros, los que estamos vivos en este momento, somos los que tendremos que atravesar esa prueba. Somos los que tendremos que elegir de qué lado estamos. Porque ya no hay zona gris, carnal. Ya no hay posibilidad de mantenerse neutral. O estás con los testigos, con la verdad, con la luz. O estás con la bestia, con el sistema, con la oscuridad. No hay tercera opción. Y sé que esto es pesado. Sé que tal vez estés pensando: ¿y qué puedo hacer yo? Soy solo una persona, ¿cómo voy a enfrentar algo tan grande? Pero esa es la trampa, compa. Esa es la mentira que el sistema quiere que creas. Que eres insignificante. Que no tienes poder. Que no puedes cambiar nada. Pero la verdad es que cada persona que despierta, cada persona que se da cuenta de lo que está pasando, cada persona que elige resistir aunque sea en formas pequeñas, es una luz en la oscuridad. Y cuando muchas luces pequeñas se juntan, pueden iluminar el mundo entero. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a ignorar? ¿La vas a olvidar? ¿O vas a dejarla que cambie algo dentro de ti? Porque, órale, llegaste hasta aquí por algo. No fue casualidad. Nada en estos tiempos es casualidad. Todo está conectado. Todo tiene un propósito. Incluyendo el hecho de que estés leyendo estas palabras en este momento exacto. Si algo dentro de ti extrañó estas coincidencias, di en los comentarios qué sentiste. Tal vez tu percepción sea una de las pocas que todavía consiguen ver antes de que todo sea silenciado. No te quedes callado, carnal. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Y tal vez, solo tal vez, al compartir lo que sientes, ayudes a otra persona a despertar también. Porque así es como resistimos. No con armas ni con violencia, sino con verdad. Con conciencia. Con valentía para hablar cuando todos los demás eligen callar. En las últimas 24 horas, algo cambió. Algo que no puedes medir con instrumentos pero que puedes sentir en el aire, en el silencio entre las palabras, en la forma en que la gente se mira sin saber muy bien por qué. Han surgido relatos de lo que algunos están llamando ascensión repentina de conciencia en regiones diferentes del planeta. Y no estamos hablando de unos cuantos casos aislados, carnal. Estamos hablando de miles de personas, tal vez decenas de miles, que de repente sintieron algo. Un impulso claro. Una urgencia. Como si alguien les hubiera sacudido el alma y les hubiera dicho: despierta. Ya no hay tiempo. La gente describe este momento de formas parecidas, aunque cada quien usa sus propias palabras. Algunos dicen que sintieron como si una voz les hablara desde muy lejos, pero al mismo tiempo desde muy adentro. Otros hablan de un momento de claridad absoluta, como si todas las mentiras que habían creído durante años se desmoronaran en un instante y pudieran ver la verdad desnuda, cruda, sin filtros. Hay quienes reportan que sintieron una conexión súbita con algo mucho más grande que ellos mismos, algo antiguo y eterno, algo que los conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Un aviso. Una urgencia. Algo venía de lejos, pero ya estaba aquí. Pero órale, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente perturbadora. Porque después de ese momento de claridad, después de esa ascensión, viene algo más oscuro. La caída. El esgotamiento. Una sensación de vacío tan profunda que algunos la describen como muerte espiritual. Es como si después de tocar algo divino, algo sagrado, te dejaran caer de vuelta a la realidad pero sin el soporte que tenías antes. Como si te quitaran el piso bajo los pies y te dejaran flotando en el vacío, completamente solo. La sensación de estar espiritualmente solo, aislado, desconectado, como si el mundo estuviera a punto de perder el último hilo que lo conecta a lo sagrado. Y no es una sensación temporal, compa. No es algo que pase en un rato y ya. La gente que ha experimentado esto dice que la sensación persiste. Que se despierta en medio de la noche sintiendo ese vacío. Que va por la calle y siente como si caminara por un mundo muerto, un mundo zombie, donde la gente sigue moviéndose pero sin vida real adentro. Como si la humanidad estuviera perdiendo su conexión con lo divino en tiempo real, como si el cordón umbilical entre el cielo y la tierra estuviera a punto de cortarse definitivamente. Los psicólogos, claro, intentan explicarlo.
Hablan de crisis existenciales colectivas, de efectos del estrés postraumático global, de ansiedad generalizada. Pero ninguna de esas explicaciones toca la profundidad de lo que la gente está experimentando. Porque esto no es ansiedad común y corriente. Esto no es depresión clínica. Esto es algo mucho más profundo. Esto es el alma humana sintiendo que está siendo arrancada de su fuente. Es la conciencia colectiva percibiendo que algo fundamental está cambiando en la estructura misma de la realidad. Y entonces, carnal, entonces surgen los relatos más perturbadores de todos. Figuras silenciosas. Siempre en duplas. Nunca solas, nunca en grupos de 3 o más. Siempre 2. Vistas apenas por segundos, en rúas vacías o en ventanas oscuras. Nunca nítidas. Nunca completas. Como si estuvieran ahí pero no del todo, como si existieran en el borde entre nuestro mundo y otro. La gente que las ve dice que no puede describir sus caras, no puede recordar detalles específicos, pero sí recuerda la sensación. La sensación de ser observado. De ser medido. De ser juzgado. Un hombre en Ciudad de México reportó que vio 2 figuras paradas en la azotea del edificio de enfrente a las 3 de la mañana. No se movían. Solo estaban ahí, mirando hacia su ventana. Cuando parpadeó, desaparecieron. Una mujer en Buenos Aires dijo que mientras manejaba de noche por una carretera desierta, vio 2 siluetas paradas al lado del camino. Pasó junto a ellas y cuando miró por el espejo retrovisor, ya no estaban. Un adolescente en Manila compartió que mientras jugaba videojuegos tarde en la noche, sintió una presencia tan fuerte que tuvo que voltear. Y ahí, reflejadas en la pantalla apagada de su televisor, vio 2 figuras paradas detrás de él. Gritó, encendió la luz, y no había nadie. Nadie sabe si son señales. Nadie sabe si son los 2 testigos manifestándose de forma parcial, mostrándose solo a aquellos que tienen ojos para ver. O tal vez son ecos del miedo que ya despierta dentro de cada uno, proyecciones de nuestro terror colectivo ante lo que sabemos, en lo profundo de nuestro ser, que está por venir. Tal vez son ambas cosas. Tal vez la línea entre lo real y lo simbólico se está disolviendo, y lo que antes existía solo en el reino espiritual ahora está empezando a sangrar hacia nuestra realidad física. Pero déjame decirte algo, carnal. Algo que necesitas entender muy bien. Apocalipsis 11 dice que los 2 testigos profetizan durante 1260 días, vestidos de silicio. El silicio es una tela áspera, incómoda, que se usaba como señal de duelo y arrepentimiento. ¿Por qué estarían vestidos así? Porque su mensaje no es de celebración. Su mensaje no es todo va a estar bien, relájense. No. Su mensaje es de advertencia. Es de juicio. Es de arrepentimiento urgente antes de que sea demasiado tarde. Y si ya están aquí, si ya comenzaron su testimonio, entonces el reloj ya está corriendo. Los días están contados. Y cada día que pasa sin que la humanidad despierte, sin que la gente se arrepienta, sin que el mundo cambie su rumbo, es un día más cerca del juicio final. Y aquí está lo que nadie te dice, el juicio no es algo que viene de afuera. No es algo que Dios impone arbitrariamente porque sí. El juicio es la consecuencia natural de nuestras elecciones. Es la cosecha de lo que hemos sembrado. Durante siglos, la humanidad ha sembrado violencia, codicia, orgullo, mentira, injusticia. Y ahora, órale, ahora llega el tiempo de la cosecha. Y la cosecha siempre refleja la semilla. Si sembraste destrucción, cosecharás destrucción. Si sembraste muerte, cosecharás muerte. No es venganza divina. Es ley espiritual. Es causa y efecto operando en el nivel más profundo de la realidad. Pero aquí está la esperanza, compa. Porque Apocalipsis también habla de redención. También habla de salvación. También habla de aquellos que serán sellados, protegidos, salvados en medio del caos. Y la pregunta que cada uno tiene que hacerse es, ¿en qué lado vas a estar? ¿Vas a seguir durmiendo, ignorando las señales, pretendiendo que todo está bien? ¿O vas a despertar, vas a abrir los ojos, vas a prepararte para lo que viene? Porque las figuras en las sombras, las 2 presencias que la gente está viendo, no están ahí para aterrorizarte. Están ahí para advertirte. Están ahí para sacudirte de tu sueño cómodo. Están ahí para recordarte que hay más en la realidad de lo que puedes ver con tus ojos físicos. Que hay una guerra espiritual peleándose en este momento, y que cada alma humana es un campo de batalla en esa guerra. Y la pregunta no es si vas a participar en esa guerra. Ya estás participando, quieras o no. La pregunta es, ¿vas a pelear conscientemente, con propósito, del lado de la luz?
¿O vas a ser arrastrado por las fuerzas oscuras sin siquiera darte cuenta? Y sé que esto suena intenso. Sé que tal vez estés sintiendo miedo ahora mismo. Pero déjame decirte algo, el miedo no es malo. El miedo es una señal de que tu alma está despertando, de que está reconociendo la gravedad del momento. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo te paralice. El problema es dejar que el miedo te haga correr y esconderte en lugar de enfrentar la verdad. En estos últimos días, he hablado con docenas de personas que están experimentando estas cosas. ¿Y, sabes qué tienen en común? Todas ellas dicen lo mismo: siento que algo grande está a punto de pasar. No sé qué, pero lo siento. Y no son paranoicos. No son locos. Son personas normales, comunes y corrientes, que de repente están percibiendo algo que siempre estuvo ahí pero que ahora se está volviendo imposible de ignorar. El velo se está cayendo, carnal. La ilusión se está desmoronando. Y pronto, muy pronto, ya no habrá forma de fingir que no sabíamos. Ya no habrá forma de decir nadie me avisó. Porque los dos testigos están aquí. Su señal fue activada. Su mensaje está siendo transmitido en frecuencias que nuestros oídos no pueden escuchar pero que nuestras almas reconocen. Y cada persona que lee estas palabras, cada persona que llegó hasta este punto del texto, está siendo llamada. Está siendo invitada a despertar. Está siendo puesta ante una elección que definirá no solo su futuro inmediato, sino su destino eterno. Así que te lo pregunto directamente, sin rodeos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar esta página y seguir con tu vida como si nada? ¿O vas a permitir que esta información te cambie? ¿Vas a investigar por ti mismo? ¿Vas a prestar atención a las señales? ¿Vas a prepararte espiritualmente para lo que viene? Porque, órale, el tiempo se está acabando. Y cuando finalmente todo se revele, cuando ya no haya duda de que estamos en los últimos días, será demasiado tarde para prepararse. Será demasiado tarde para elegir. Porque, en el fondo, parece que nos estamos acercando a algo que no tiene retorno. Como si esta fuera apenas la primera grieta de un aviso mucho mayor, y mucho más inevitable. Y lo más cabrón de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Siguen con sus rutinas, con sus trabajos, con sus distracciones, como si el mundo no estuviera al borde de un abismo. Como si las señales no estuvieran gritando por todos lados. Como si los dos testigos no estuvieran ya caminando entre nosotros, observando, midiendo, preparando el terreno para lo que viene. Si la señal ya fue activada, entonces lo que viene después tal vez no pueda ser interrumpido. Y eso es lo que más miedo da, carnal. No es el fin en sí mismo. Es la inevitabilidad. Es darte cuenta de que estamos en un tren en movimiento y que ya no hay forma de bajarse. El tren va hacia su destino final, y lo único que podemos elegir es cómo vamos a comportarnos durante el viaje. Si vamos a pasar el tiempo en pánico y desesperación, o si vamos a usar este tiempo para prepararnos, para despertar, para conectarnos con lo que realmente importa. Porque órale, déjame ser bien claro contigo. No estoy aquí para venderte esperanzas falsas. No voy a decirte que todo va a estar bien si solo crees lo suficiente o si rezas las oraciones correctas. La realidad es mucho más compleja que eso. La realidad es que estamos entrando en un periodo de tribulación como la humanidad nunca ha visto. Apocalipsis lo deja clarísimo. Habrá sufrimiento. Habrá caos. Habrá pruebas que pondrán a cada persona contra las cuerdas y les mostrarán de que están hechas realmente. Pero también hay algo más. Algo que los profetas siempre supieron pero que la mayoría de la gente olvida. La tribulación no es el fin. Es la purificación. Es el fuego que quema las impurezas y deja solo lo que es verdadero, lo que es real, lo que es eterno. Y del otro lado de ese fuego, hay una nueva creación. Hay un nuevo mundo. Hay una realidad donde el bien finalmente triunfa, donde la oscuridad es desterrada para siempre, donde Dios habita directamente entre su pueblo. Pero para llegar a ese otro lado, primero tenemos que atravesar esto. Y atravesar no significa escapar. No significa esconderse. No significa fingir que no está pasando. Atravesar significa caminar directamente hacia el fuego, sabiendo que aunque queme, aunque duela, aunque parezca que te va a destruir, hay algo en ti que no puede ser destruido. Algo eterno. Algo que pertenece a otro reino. Y aquí es donde tengo que hablarte de algo bien importante, carnal. Algo que tal vez sea lo más importante de todo lo que te he dicho hasta ahora. Las dos figuras que la gente está viendo, los dos testigos, no están aquí solo para juzgar. Están aquí también para testificar. ¿Y qué significa testificar? Significa dar testimonio de la verdad.
Significa ser una voz que habla en medio del silencio. Significa mantenerse firme cuando todo el mundo se está derrumbando. Y ellos no están solos en eso. Cada persona que despierta, cada persona que elige la verdad sobre la comodidad, cada persona que decide resistir aunque sea en formas pequeñas, se convierte también en un testigo. Se convierte en una voz. Se convierte en una luz. Y eso es lo que el sistema, lo que la bestia, lo que las fuerzas oscuras más temen. No temen a ejércitos ni a revoluciones violentas. Temen a personas despiertas. Temen a conciencias que ya no pueden ser manipuladas. Temen a almas que recuerdan quiénes son realmente. Pero déjame advertirte algo también. Porque no todo lo que se presenta como luz realmente lo es. En estos tiempos finales, Apocalipsis advierte sobre falsos profetas, sobre señales engañosas, sobre milagros que vienen del lado oscuro para confundir incluso a los elegidos si fuera posible. Habrá muchas voces compitiendo por tu atención. Habrá muchos que dirán yo tengo la verdad, sígueme a mí. Y la mayoría de ellos estarán mintiendo, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿cómo sabes en quién confiar? ¿Cómo distingues la verdad de la mentira? La respuesta es más simple de lo que piensas, pero también más difícil. Tienes que desarrollar tu propio discernimiento. Tienes que aprender a escuchar esa voz interior, esa intuición profunda que sabe cosas que tu mente racional no puede explicar. Tienes que volver a conectarte con tu espíritu, con esa parte de ti que está directamente conectada con lo divino. Porque esa es la única brújula que nunca te va a fallar. Y eso requiere trabajo, carnal. Requiere silencio. Requiere que apagues las distracciones, que te alejes del ruido constante, que pases tiempo a solas contigo mismo y con lo sagrado. No es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que puedes hacer en el mundo moderno, donde todo está diseñado para mantenerte distraído, para mantenerte consumiendo, para mantenerte dormido. Pero es absolutamente necesario. Porque sin ese discernimiento interno, vas a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, por cualquier teoría conspirativa, por cualquier falso profeta que suene convincente. Ahora bien, hablemos de lo que viene. Porque hay otra pieza de este rompecabezas que está a punto de surgir. Una pieza que va a hacer que todo lo que te he contado hasta ahora parezca solo el principio. Apocalipsis 11 dice que después de que los dos testigos terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos y los mata. Sus cuerpos quedan en la calle de la gran ciudad durante 3 días y medio, mientras la gente de todo el mundo los observa y se regocija por su muerte. Pero luego, órale, luego pasa algo que nadie espera, el espíritu de vida de Dios entra en ellos, se ponen de pie, y suben al cielo en una nube mientras sus enemigos los miran aterrorizados. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que habrá un momento donde parecerá que el mal ganó, donde parecerá que las fuerzas oscuras triunfaron, donde parecerá que la verdad fue silenciada para siempre. Y en ese momento, la mayoría de la gente va a pensar, ya está, se acabó, perdimos. Pero eso será solo la apariencia. Porque después de la muerte viene la resurrección. Después de la oscuridad más profunda viene el amanecer más brillante. Después del aparente triunfo del mal viene la victoria definitiva del bien. Y eso es lo que necesitas recordar cuando las cosas se pongan verdaderamente difíciles. Porque se van a poner difíciles, carnal. No te voy a mentir. Habrá momentos donde querrás rendirte. Donde querrás simplemente aceptar lo que el sistema te dice, tomar la marca de la bestia si eso significa supervivencia y comodidad, traicionar tus principios si eso significa protegerte a ti y a los que amas. Pero en esos momentos, tienes que recordar, la historia no termina con la muerte. La historia termina con la resurrección. Con la victoria. Con el regreso del Rey. Y cuando finalmente todo se revele, cuando ya no haya duda de que estamos en los últimos días, será demasiado tarde para prepararse. Será demasiado tarde para elegir. Porque las elecciones que importan, las elecciones que definen tu destino eterno, se hacen ahora. Se hacen en estos momentos de aparente normalidad, cuando todavía tienes tiempo de pensar, de reflexionar, de cambiar. Una vez que el caos explote completamente, una vez que la realidad se derrumbe y el mundo entre en modo supervivencia, las elecciones que hagas serán instintivas, basadas en miedo y desesperación. Y esas elecciones rara vez son las correctas. Por eso te hablo ahora. Por eso comparto esta información contigo ahora. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay una ventana. Todavía puedes prepararte. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Todavía puedes fortalecer tu conexión con lo divino. Todavía puedes desarrollar tu discernimiento.
Todavía puedes construir comunidad con otros que también están despiertos. Todavía puedes hacer las paces con tu pasado, perdonar, pedir perdón, limpiar tu karma, preparar tu alma para lo que viene. Pero esa ventana se está cerrando, carnal. Cada día que pasa, se cierra un poco más. Y eventualmente, se cerrará por completo. Y cuando eso pase, cuando la señal de los dos testigos se convierta en algo que todo el mundo puede ver y ya no pueda negar, ya será demasiado tarde para decir necesito más tiempo. El tiempo es ahora. La oportunidad es ahora. La elección es ahora. Hay otra pieza de este rompecabezas prestes a surgir. Y cuando aparezca, será demasiado tarde para fingir que nada cambió. Será demasiado tarde para volver a la vida que tenías antes. Será demasiado tarde para decir no sabía. Porque ahora sabes. Te lo acabo de decir. La señal fue activada. Los dos testigos están aquí. El juicio ya comenzó. El corazón digital de la bestia ya está latiendo dentro del sistema. Y cada uno de nosotros está siendo llamado a elegir un lado. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a guardar en el fondo de tu mente y seguir con tu vida como si nada? ¿O la vas a dejar que te cambie? ¿La vas a investigar? ¿La vas a compartir? ¿La vas a usar como catalizador para tu propio despertar espiritual? Porque órale, esa es la única pregunta que realmente importa ahora. Y si sientes que algo de lo que dije resonó contigo, si sientes que hay verdad aquí aunque no puedas explicar por qué, si sientes esa urgencia creciendo dentro de ti, entonces no lo ignores. Esa es tu alma hablándote. Esa es tu espíritu reconociendo los tiempos en que vivimos. Esa es la voz de los dos testigos llegando a ti no con palabras audibles, sino con esa frecuencia profunda que toca directamente el centro de lo que eres. Si esta historia te tocó de algún modo, entonces ya sabes lo que hacer. Compártela. Difúndela. Habla de ella. Porque cada persona que despierte, cada conciencia que se active, cada alma que recuerde quién es realmente, es una victoria contra las fuerzas de la oscuridad. Es una luz más en medio de la noche que se aproxima. Y juntos, carnal, juntos podemos ser un faro tan brillante que ni toda la oscuridad del abismo pueda apagarlo. El siguiente capítulo está por revelarse. Y cuando lo haga, cuando entiendas la conexión final entre los dos testigos, el corazón digital de la bestia, y el papel que tú juegas en todo esto, nada volverá a ser igual. Prepárate. Despierta. Y mantente alerta. Porque el fin no es solo el fin. Es también el principio de algo nuevo. Y los que logren atravesar el fuego, emergerán transformados. La señal ya fue activada. La pregunta es, ¿la escuchaste?